Mi mundo se desmoronó el día que descubrí la verdad. Mi esposo, Marcos, el hombre con el que había compartido los últimos 10 años de mi vida, mi supuesto pilar, y Laura, mi mejor amiga desde la infancia, mi confidente, mi hermana de corazón, me estaban engañando. La escena la tengo grabada a fuego en mi mente. Susurros cómplices, miradas furtivas y un aire de intimidad que no pude ignorar. No eran mis ojos los que los veían en ese momento, era mi intuición, esa voz interna que grita cuando algo anda mal. La traición se gestaba a mis espaldas, lenta y dolorosa, como una enfermedad terminal de la que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El detonante fue una excusa vaga de Marcos para quedarse trabajando hasta tarde. Una historia que se repitió con demasiada frecuencia. Laura, por su parte, siempre estaba ocupada, esquivando mis llamadas y cancelando nuestros planes. La distancia entre nosotros crecía, un abismo forjado con mentiras y silencios. Mi corazón se retorcía con cada señal, con cada presentimiento que se confirmaba. La noche de la verdad llegó como un puñetazo en el estómago. Decidí sorprender a Marcos en la oficina con su cena favorita. Pensé que sería un gesto romántico, una forma de reconectar. Pero lo que encontré fue una escena que me desgarró el alma en pedazos, que me dejó sin aire, sin la capacidad de articular una sola palabra. No estaban trabajando. Estaban riendo, abrazándose, besándose. No era un beso fugaz. Era un beso cargado de pasión, de años de engaño. Era una confirmación brutal de lo que mi mente se negaba a aceptar. Laura estaba allí, en mi propia casa, en mi propia cama, con el hombre que amaba. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El mundo se detuvo. El ruido de la ciudad se desvaneció, y solo quedó el eco de mi corazón rompiéndose. La traición no era solo de Marcos. Laura, mi mejor amiga, mi hermana, me había apuñalado por la espalda. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos, sonreírme, mientras urdían su farsa? La decepción me ahogaba, una mezcla de dolor, ira y una profunda sensación de vulnerabilidad. Lo que me dolió más allá de la infidelidad fue la audacia, el descaro de la mentira. Habían jugado con mi confianza, con mi amor, con mi amistad. Mi percepción de la realidad se hizo pedazos, como un espejo que se rompe en 1000 fragmentos filosos. Las personas en las que más confiaba me habían traicionado de la manera más cruel. No había vuelta atrás. Ese fue mi punto de quiebre. En ese instante, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi corazón destrozado clamaba por justicia, por la verdad. La inocencia había muerto, y en su lugar nacía una determinación férrea, una necesidad de desenmascarar la hipocresía que me rodeaba. La idea de una confrontación pública se fue gestando en mi mente, una estrategia para exponer su deslealtad al mundo. Cada fragmento de mi vida, cada recuerdo, cada promesa, se sentía como una burla. La casa, que antes era mi refugio, ahora era un nido de mentiras. Las risas, los momentos compartidos, todo se sentía falso. Una película de terror que yo había protagonizado sin saberlo. Mis sueños, mis planes, mi futuro, todo se había desvanecido en un instante. El shock inicial dio paso a una ira hirviente. Ya no era solo tristeza, era una furia silenciosa que me consumía por dentro. ¿Cómo se atrevían a culparme? ¿Cómo se atrevían a hacerme sentir que yo era la responsable de su infidelidad? Esa fue la estocada final. Marcos, con una frialdad que me heló la sangre, me acusó de estar distante, de no prestarle atención, de no satisfacer sus necesidades. Laura, por su parte, se atrevió a decir que yo era demasiado ingenua para entender las necesidades de un hombre. La desfachatez de sus argumentos me revolvió el estómago. Intentaron invertir los papeles, convertir a la víctima en victimario, pero yo no iba a caer en su juego. No me iba a culpar por su traición. En ese momento, no solo quería la verdad, quería que pagaran, que sintieran el mismo dolor que yo estaba sintiendo.
La chispa de la venganza se encendió en mi interior, una llama que prometía quemar todas sus mentiras hasta convertirlas en cenizas. La escalada del conflicto y la preparación de la batalla. La situación no solo empeoró, se volvió un infierno personal, donde cada día era una batalla por mi cordura. Marcos y Laura, en un acto de cinismo que aún me cuesta asimilar, se aliaron para hacerme la vida imposible, intentando por todos los medios que yo pareciera la villana de la historia. Las manipulaciones comenzaron sutilmente. Mensajes de texto de Laura a Marcos, preocupada por mi extraño comportamiento, sugiriendo que yo estaba volviéndome paranoica. Marcos, por su parte, se dedicaba a lanzar indirectas venenosas, insinuando que mis celos infundados eran la causa de todos nuestros problemas. La frustración me carcomía. Cada acusación, cada mirada de lástima de supuestos amigos que habían sido manipulados por su narrativa, era una herida abierta. La impotencia me asfixiaba. Quería gritar la verdad a los cuatro vientos, pero sabía que sus mentiras eran tan convincentes que nadie me creería sin pruebas irrefutables. La ira se acumulaba, una olla a presión a punto de estallar. Recuerdo una noche en particular, después de una discusión estéril donde Marcos me dijo que quizás yo era el problema, que mis cambios de humor y mi falta de confianza estaban arruinando la relación. Laura, que convenientemente estaba de visita, asintió con una expresión de falsa compasión. Esa noche, mientras ellos susurraban en la sala, yo me encerré en mi habitación. Me miré al espejo y vi a una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el alma quebrada. Pero en ese reflejo, en medio de la desolación, algo hizo clic. Me di cuenta de que no tenía nada que perder. Habían destruido mi matrimonio, mi amistad, mi confianza. Habían intentado destruir mi reputación. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Solo me importaba la verdad. En ese instante, mi mentalidad cambió por completo. La tristeza dio paso a una determinación gélida. Ya no iba a ser la víctima pasiva. Iba a ser la cazadora y ellos, mis presas. La idea de la venganza, o mejor dicho, de la justicia personal, comenzó a tomar forma. No sería una venganza impulsiva, sino una meticulosa y calculada. Sabía que para desarmar sus mentiras necesitaba pruebas, y no cualquier tipo de pruebas, sino algo irrefutable, algo que no pudieran negar. La primera chispa de esta transformación surgió al recordar pequeños detalles que antes había ignorado o justificado. Los viajes de negocios de Marcos que coincidían con las vacaciones familiares de Laura. Los regalos anónimos que Laura recibía y de los que nunca hablaba. Las llamadas nocturnas de Laura que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Todas estas migajas de información, dispersas en el tiempo, ahora se unían para formar un patrón innegable. El resentimiento se solidificó. No solo quería exponer su traición, quería que sintieran el peso de mis lágrimas, la humillación que me habían infligido. Recordaba cada abrazo falso de Laura, cada palabra de apoyo de Marcos mientras me engañaban. La imagen de ellos besándose en mi sala, en mi casa, en mi vida, se convirtió en el motor de mi plan. Cada respiración era un recordatorio de su traición, y cada latido, un eco de mi promesa de hacerlos pagar. Mi corazón, aunque herido, se fortaleció con una nueva convicción. No me hundiría. Ellos sí lo harían. La batalla estaba por comenzar, y yo estaba lista. La estrategia de contraataque y el preludio de la confrontación final. Con la mente clara y el corazón endurecido, comencé a trazar mi estrategia, una red meticulosa destinada a atraparlos en sus propias mentiras. No sería un enfrentamiento impulsivo, sino una ejecución precisa, digna de un arquitecto del caos. Mi primer paso fue la recopilación de pruebas. Sabía que la palabra de una mujer traicionada no sería suficiente contra dos mentes tan manipuladoras. Necesitaba hechos, datos, grabaciones.
Comencé por instalar cámaras ocultas discretamente en puntos clave de la casa, que por alguna razón, Marcos y Laura consideraban seguros para sus encuentros furtivos. Esos rincones donde creían que nadie los observaría. También instalé software espía en el teléfono de Marcos, un acto desesperado, sí, pero necesario para desentrañar el entramado de su doble vida. Los resultados no tardaron en llegar, y cada archivo, cada grabación, era como un puñal clavado en mi corazón, pero al mismo tiempo, una pieza invaluable para mi rompecabezas. Voces susurrantes, risas cómplices, planes para escapadas, que yo creía que eran viajes de trabajo, conversaciones donde se burlaban de mi ingenuidad. Incluso grabé una conversación donde Marcos le decía a Laura que yo era demasiado buena para entender sus necesidades, y Laura le respondía que yo era demasiado ciega para ver lo obvio. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. Había recopilado horas de audio y video, capturando la esencia de su engaño, desde besos robados hasta planes de futuro a mis espaldas. No había margen para la duda, ni para las negaciones. Tenía la evidencia. El siguiente paso fue diseñar la trampa perfecta. Quería que la revelación fuera pública, que no tuvieran escapatoria. La idea era exponerlos ante las personas que más les importaban, sus propias familias, amigos cercanos y, por supuesto, una audiencia masiva que ya sospechaba de su moralidad. La oportunidad perfecta se presentó. La fiesta de aniversario de bodas de mis padres. Un evento al que asistirían todos nuestros seres queridos. Un escenario ideal para la verdad. Mi plan era simple pero devastador. Proyectar las grabaciones y las imágenes en una pantalla grande durante el brindis, justo cuando Marcos estuviera a punto de pronunciar un discurso de amor y compromiso. La ironía sería exquisita. La determinación en mi interior era férrea. Cada día que pasaba me volví más fría, más calculadora. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en una fuerza motriz imparable. Ya no era la mujer ingenua y herida. Era una estratega, una guerrera en busca de su propia justicia. Pasaba horas ensayando el momento, visualizando sus caras de shock, de vergüenza. Quería que la humillación fuera tan profunda como mi dolor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era drástico, quizás incluso cruel, pero el concepto de crueldad había cambiado para mí desde que descubrí su traición. ¿Qué era más cruel? ¿Mi plan? ¿O los años de mentiras y engaños que me habían infligido? La respuesta era obvia. La anticipación de la confrontación final era casi palpable. Podía sentir la tensión en el aire, el preludio de la tormenta. Sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, que la reputación que habían construido con tanto esmero, basada en mentiras, se desmoronaría ante los ojos de todos. Sus máscaras caerían y la verdad, cruda y sin piedad, sería revelada. No iba a haber escapatoria, ni excusas, solo la verdad. Ahora que conoces el alcance de esta traición, ¿crees que la justicia real prevalecerá? Deja tu comentario, suscríbete y prepárate, porque esta historia está lejos de terminar. La consecuencia inmediata y el primer veredicto. El día de la fiesta de mis padres llegó, cargado de una tensión casi insoportable para mí, aunque para ellos todo parecía ser una celebración más, una fachada perfecta. Vestida con mi mejor atuendo, pero con una armadura invisible cubriendo mi corazón, me movía entre los invitados, observando a Marcos y Laura interactuar, sus sonrisas falsas y sus miradas cómplices. La ironía era palpable. Estaban brindando por el amor y la lealtad, mientras sus vidas se desmoronaban en secreto. Cuando llegó el momento del brindis, Marcos, con una copa en la mano y una sonrisa de satisfacción, se preparó para pronunciar su discurso. El salón se quedó en silencio y todos los ojos se centraron en él. Fue entonces cuando di la señal. En lugar de sus palabras, la pantalla gigante detrás de él se encendió, y el primer video comenzó a proyectarse. Las risas se apagaron.
Los murmullos de asombro se extendieron como un reguero de pólvora. Los rostros de los invitados, inicialmente confundidos, se transformaron en expresiones de shock, indignación y repulsión. El primer video mostraba a Marcos y Laura besándose apasionadamente en mi sala, el mismo lugar donde yo había pasado innumerables horas con ambos. Luego vinieron los audios, sus voces susurrando planes de escape, burlándose de mi ingenuidad, discutiendo cómo encubrir sus mentiras. La voz de Laura, antes tan dulce y familiar, ahora sonaba como la de un extraño, calculando cómo manipular a su favor. La voz de Marcos, llena de la supuesta preocupación por mí, ahora revelaba su verdadero desprecio. La tensión en el ambiente era palpable, casi eléctrica. Mi padre, un hombre de principios inquebrantables, dejó caer su copa al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio atónito. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas y una mezcla de rabia y tristeza. Los amigos en común, que tanto los habían admirado, ahora los miraban con una mezcla de horror y desprecio. Marcos y Laura, por su parte, se quedaron petrificados, sus caras pálidas como la cera. Marcos intentó apagar el proyector, pero era demasiado tarde. Laura, con los ojos desorbitados, intentó huir, pero la multitud la bloqueaba. El salón, antes lleno de alegría, se había convertido en un tribunal improvisado, y ellos eran los acusados. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Mi padre, visiblemente afectado, se acercó a Marcos, y con una voz que temblaba de furia, le exigió que se fuera, que nunca más volviera a pisar su casa. Los amigos de Marcos, muchos de ellos compañeros de trabajo, se alejaron de él como si fuera un apestado, sus caras revelando una clara desaprobación. Laura, enfrentada a la mirada de desprecio de su propia familia, rompió a llorar. Pero sus lágrimas no generaron compasión, solo más indignación. Sus padres, avergonzados hasta la médula, la arrastraron fuera del salón, pidiéndole disculpas a mis padres por su comportamiento. En cuanto a Marcos, la humillación pública fue solo el principio. Al día siguiente, le entregué los papeles del divorcio. No hubo discusión, no hubo súplicas. Supe que la empresa donde trabajaba, una compañía con una política de tolerancia cero ante comportamientos poco éticos, había recibido la información. Su despido fue inminente, así como la cancelación de sus cuentas y la pérdida de sus activos. Mis abogados se aseguraron de que no pudiera ocultar nada. La satisfacción inicial fue agridulce. Sí, había obtenido mi justicia, había expuesto su traición al mundo, pero el dolor de la herida seguía allí, punzante. Ver la devastación en los rostros de mis seres queridos, especialmente mis padres, me dolía. Sin embargo, en medio de todo ese caos, también sentí un alivio inmenso. El peso de las mentiras se había levantado, y la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Había obtenido mi primer veredicto, y aunque la batalla personal continuaría, esta primera victoria me dio la fuerza para seguir adelante. El giro inesperado y la batalla. Continúa cuando pensé que lo peor había pasado, que la humillación pública de Marcos y Laura marcaría el final de mi pesadilla. La realidad me demostró lo equivocada que estaba. El karma, o quizás la desesperación, se manifestó de la forma más inesperada, y la batalla, lejos de terminar, tomó un giro que nadie habría anticipado. Pocos días después de la fiesta, cuando el polvo aún no se había asentado y las redes sociales seguían ardiendo con la historia, Laura, con una audacia que rozaba la locura, intentó una contraofensiva. No fue una disculpa ni un intento de reconciliación, fue una retaliación. Comenzó a enviar mensajes anónimos a mis amigos, a mis colegas de trabajo e incluso a mis familiares, con información distorsionada y falsas acusaciones sobre mí. Decía que yo siempre había sido una persona controladora y manipuladora, que Marcos y ella eran víctimas de mi toxicidad,
y que yo había orquestado todo para destruirlos por celos. La narrativa era absurda, pero la toxicidad de sus palabras era real. Intentó usar fotos antiguas, sacadas de contexto, para respaldar sus mentiras, imágenes inocentes de eventos sociales que ella ahora presentaba como pruebas de mi comportamiento obsesivo. La situación se complicó aún más, cuando Marcos, aunque inicialmente había desaparecido del mapa, reapareció con una demanda por difamación y daño moral. Alegaba que la proyección de los videos en la fiesta había violado su privacidad y causado un perjuicio irreparable a su reputación y carrera. La ironía de un traidor demandando por difamación era grotesca, pero la realidad legal era innegable. La nueva estrategia del antagonista era clara. No podían negar las pruebas, así que intentarían deslegitimar al mensajero, sembrar dudas sobre mi carácter y victimizarse. Se unieron, una vez más, en su farsa, presentándose como almas gemelas perseguidas por una exesposa despechada. Mi frustración regresó, pero esta vez con una dosis de indignación aún mayor. Había esperado que la verdad fuera suficiente, que la humillación pública los hiciera recapacitar. En lugar de eso, su desesperación los impulsaba a hundirse aún más en su ciénaga de mentiras. Tuve que adaptarme a esta nueva fase del conflicto. Mis abogados, inicialmente sorprendidos por la audacia de la demanda, me aconsejaron que no me dejara intimidar. Teníamos las pruebas de su engaño, y esas pruebas serían nuestra mejor defensa. El desafío era demostrar que mi acción no fue maliciosa, sino una respuesta directa a su traición, y que su intento de culparme era una continuación de su patrón manipulador. La lucha no había terminado, de hecho, solo estaba comenzando. Cada día era un nuevo obstáculo. Los chismes en la oficina, las miradas de algunos colegas que habían escuchado sus versiones, la presión de los gastos legales. Pero a pesar de todo, mi determinación no flaqueó. La rabia que sentía por su descaro se convirtió en combustible. No les daría el gusto de verme caer. Esta batalla no era solo por mi reputación, era por mi dignidad. Si esta historia te está dejando sin aliento y sientes que nadie creerá lo que te ha pasado, no estás solo. Suscríbete a Historias en Casa y envía tu propia historia al correo que hay en el perfil del canal. Aquí destapamos la verdad, cueste lo que cueste. La batalla legal con Marcos y Laura se extendió durante meses. Un desgaste emocional y económico que me llevó al límite, pero de la que finalmente logré salir con la frente en alto. El punto clave que cambió el rumbo definitivo de la situación fue cuando mis abogados, con la invaluable ayuda de un perito informático, lograron demostrar que los mensajes anónimos y las fotos sacadas de contexto que Laura había estado enviando provenían de su propia dirección IP y de un teléfono que se había registrado a su nombre poco después del escándalo. Esa evidencia, sumada a las grabaciones originales que ya teníamos, desmanteló por completo su defensa. La credibilidad de Laura quedó pulverizada ante el tribunal. En cuanto a la demanda de Marcos por difamación, el juez la desestimó de inmediato. El argumento de mis abogados fue contundente. Mis acciones no fueron difamatorias, sino una respuesta legítima a una traición documentada y pública. Además, se presentó una contrademanda por daños y perjuicios emocionales, lo que puso a Marcos en una situación aún más precaria. Al final, el desenlace legal fue agridulce, pero justo. No obtuve una indemnización millonaria, ni la prisión para ellos, pero sí una victoria moral y un reconocimiento oficial de su culpabilidad. Marcos, sin trabajo y con sus cuentas congeladas, se vio obligado a vender su parte de la casa que compartíamos para cubrir sus deudas legales y la pensión compensatoria a la que fue condenado. Laura, por su parte, perdió su empleo y su reputación quedó por los suelos en su círculo social. La vergüenza la persigue. Hoy, mi estado es de reconstrucción. La casa, que antes era un escenario de mentiras, ahora se siente como un santuario, un espacio donde la verdad prevalece.
Las cicatrices emocionales son profundas, pero cada día trabajo en sanarlas. Mis padres y mis verdaderos amigos han sido mi pilar, ofreciéndome un apoyo incondicional que me ha permitido mantenerme en pie. Las relaciones con ellos se han fortalecido, demostrándome que la familia y la amistad verdadera son inquebrantables. Laura y Marcos han desaparecido de mi vida, por lo menos en persona. Sus nombres, antes sinónimo de dolor, ahora solo evocan un capítulo cerrado. Sin embargo, la historia de esta traición se ha extendido más allá de nuestro círculo, convirtiéndose en un chisme viral que sigue resonando en los rincones más oscuros de Internet. Aunque esta parte de la historia llega a su fin, la vida real sigue su curso. ¿Crees que la protagonista encontrará finalmente la paz? Deja tu comentario y suscríbete, porque esta saga, como muchas otras, aún tiene capítulos por escribir. Estén atentos a la próxima actualización.